En el caso de la NIA 210, establece los acuerdos de los términos del trabajo, de los trabajos de auditoría. Es decir, cómo lo vamos a tratar con el cliente. Aquí es algo de cuidado. Por ejemplo, yo les puedo poner un ejemplo de que por allá por el año del 2013 tocaba hacer una auditoría y creo que este ya se los había comentado, ¿no? No, creo que este grupo no. Eh, Resulta que fuimos a visitar a un auditor y el auditor dijo, ¿sabes qué? No puedo aceptar tu trabajo porque no te conozco, porque no he trabajado contigo, porque es muy poco el tiempo y porque necesitaría entender tu entorno para poder realizar el trabajo de auditoría que tú me estás solicitando. Entonces, yo no entendí en ese momento. En ese momento para mí fue así como que, estamos hablando de que fue en 2013, son casi 17 años o más. eh, yo no entendía en ese momento. Sí, ya llevaba la empresa como contador interno, etcétera, pero dije, ¿por qué? ¿Por qué se niega un servicio? Al final de cuentas es un servicio. Pues por los acuerdos de los términos de los trabajos de auditoría. Para empezar, sí era ya el tiempo, poco el tiempo que le dábamos para la auditoría, entonces no iba a poder comprender todas las operaciones, pero cuando empecé a entender las mías, comprendí el panorama del contador o del auditor. Dije, pues sí es cierto, estaba en lo correcto. Él no iba a aceptar a un cliente que no conoce, porque si no la opinión que va a dar, pues no va a estar cercana a lo que es la realidad. Y en lugar de hacer un buen trabajo, quizá haga un trabajo que no es bueno y no cumpla con su ética. Pues para eso tenemos la NIA 210, que es la que nos indica los acuerdos que debemos de tener con los clientes a la hora de hacer un trato en la auditoría, es decir, a la hora de que vamos a iniciar una auditoría. El objetivo de esta es aceptar o continuar un trabajo de auditoría solo cuando se ha acordado la base sobre la cual se va a desempeñar. Es decir, hay que tratar al cliente y decirle, mira, yo necesito esto. ¿Estás dispuesto a que yo indague en tu información? Y si hay una respuesta negativa, ahí es donde podemos aceptar o denegar el trabajo de auditoría. Ese es el objetivo de la NIA 210. En el caso de las responsabilidades, que también estamos hablando de la NIA 210, habla sobre establecer las precondiciones de la auditoría. Es decir, así es como vamos a trabajar. La manera como la vamos a trabajar viene del juicio profesional también. Es decir, no, las mías no te van a decir, vas a hacer esto y esto. No. Eso también depende del juicio profesional. Sí nos dicen que tenemos que investigar, la evidencia que tenemos que recopilar, entre otras cosas, pero al final de cuentas, el juicio del profesional o el juicio profesional es el que nos va a ir guiando en el trabajo, en la planeación de la auditoría. Entonces, precondiciones de la auditoría significa que debe de haber unas condiciones previas antes de iniciar el trabajo, antes de aceptar continuar con el trabajo de auditoría. Después tenemos establecer un común entendimiento del trabajo de la auditoría entre el auditor y la administración. Hay que entenderse, es decir, un común acuerdo. Si tú necesitas que te dé mi opinión sobre tu información financiera, yo necesito que me des acceso a tu información financiera. Y por acceso es acceso total. Necesito revisar lo que se hizo y entender lo que se hizo y demostrarte en base al marco de referencia, ya sea a las NIF o a las NIF, que la información está correcta o darte mi opinión sobre la información financiera. Pero, pues hasta cierto punto necesito libertad. Si tú estás de acuerdo con eso, pues lo vamos a seguir. Y también en base a los honorarios, y también en base a las actividades que se van a realizar, al equipo que se va a solicitar. Entonces, todo eso es un común entendimiento. Esa es una responsabilidad del auditor. No es como que, no, hombre, sí te lo acepto. Oye, ¿y cuánto me vas a cobrar? ¿Y es lo menos que me vas a cobrar? Bueno, pues te voy a hacer una rebaja. O sea, no. Al final de cuentas, es responsabilidad del auditor tanto establecer las condiciones como llegar a un acuerdo, pero sobre todo un acuerdo que incluye honorarios y que los honorarios tengan que cubrir los costos de de este trabajo. Ya vimos contabilidad de costos, que es, también estoy llevando esta materia a la par con esta.
Pero ¿cómo establecerían el costo de la auditoría? ¿En base a qué? No utilizamos materia prima. ¿Qué elemento del costo de producción utilizarían para establecer los honorarios? A ver, ¿quién me quiere contestar eso? ¿Mande? A ver, dime, Eric. Creo que el costo que utilizaríamos sería el de mano de obra, ¿no? En relación de la información que estemos analizando, dependiendo de la cantidad que tengamos que, por ejemplo, si yo necesito tanta información y es demasiado trabajo, pues obviamente no voy a cobrarlo menos por la mano de obra. No sé si me explique. Es correcto ese punto. Tenemos que saber cuánto nos vamos a tardar, cuál va a ser el tiempo y cuál va a ser el costo en mano de obra. Y no porque seamos obreros, porque en realidad no somos obreros. Sabemos que la mano de obra es obrero, pero tenemos que saber el costo de la hora, el costo o las horas que nos vamos a tardar, o planear un cronograma de actividades y cuántas horas y qué costo nos va a llevar. Porque en realidad es el conocimiento y es la idea de la información financiera. No es papel, no es materia prima, tampoco son cargos indirectos, que también hay cargos indirectos ahí, pero la base para aplicar los honorarios pues sería las horas, en este caso el costo hora hombre, que no es precisamente mano de obra, pero sí es referente a eso. Entonces el elemento sí sería en base al costo de la obra. Bien, que es parte de establecer un entendimiento o un acuerdo con la administración. Proporcionar, otra de las responsabilidades del auditor, proporcionar al auditor el acceso a la información relevante para la preparación de los estados financieros. ¿Por qué responsabilidad del auditor? Porque si la administración no te da acceso, pues ¿para qué aceptar ese trabajo? Es decir, quieres que te audite, quieres que haga una auditoría y ni siquiera me estás permitiendo revisar, me estás impidiendo, que es parte de la siguiente diapositiva que ya estoy mostrando. El auditor no deberá aceptar el trabajo de auditoría si los administradores imponen limitaciones en la información o alcance de la evidencia. Es decir, si ya me estás limitando, no te voy a dar mi opinión. Por lo tanto, pues no tiene caso aceptar este trabajo. Es decir, ¿para qué voy a aceptar un trabajo? Para empezar, la NIA 210 no me lo permite, me está limitando este aspecto. Hay una norma que está regulando esta situación y si no me permites acceso total a la evidencia que yo como auditor necesito, no puedo darte mi opinión, no puedo aceptar el trabajo. Necesito negarme a hacerlo. Esto significa que a veces se nos va a ir el cliente y va a decir, ¿sabes qué? Mejor me voy a buscar otro auditor. Bueno, pues eso ya depende de cada quien. Entonces, pero como contadores, pues debemos que estar acostumbrados a esto, porque todo el tiempo pasa tanto con los clientes de fiscal como los clientes de auditoría. A veces el administrador siempre va a querer tener el sartén por el mango, tomando las decisiones, pero como auditor sí no se le puede permitir eso. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? ¿Todo bien? Porque ya estoy por terminar la primera sesión, me quedan 8 minutos. Entonces continúo. A ver, Cintia, ¿escucho? Contador, en el caso de que ciertos corporativos o ciertos servicios de auditoría se manejen a nivel corporativo y ellos, digamos, impongan a cierto equipo de auditores, en ese sentido, ¿cómo se aplicarían estas NIAs 2010? Le explico esto, vayan, a ver si me estoy más clara. Lo que pasa es de que donde yo trabajo, nos tocó trabajar con un equipo de auditoría que no estaba empapado en la información de la que nosotros pues estamos, ¿verdad? Entonces sí nos fue un poco difícil poder llegar a acuerdos sobre lo que menciona de establecer un común entendimiento sobre la auditoría, porque no entendían mucho el giro de la empresa de lo que nosotros desempeñamos. Ok, bien. Este también está relacionado con esta NIA 220 y de hecho con la 315 que fue el cuestionario que ustedes estaban realizando. ¿Okay? Entendimiento del entorno. Ese es parte de la responsabilidad del auditor, no de la empresa. Aunque la administración decidió esa firma de auditores, pues el auditor no cumplió
con conocer el entorno de la entidad. Es decir, como auditor necesitas hacer un estudio previo de cuáles son las operaciones que haces y comprender. Aquí también hay que entender cuál es el objetivo de la auditoría. Es decir, tendríamos que ver las dos partes, tanto del corporativo, del auditor, como de ustedes que están siendo auditados. Porque el corporativo trae un objetivo. El objetivo es auditar a la empresa de Reynosa, por ejemplo. El corporativo es el que le va a dar le va a transmitir ese objetivo a la firma de contadores o de auditores. Y el auditor es lo que va a buscar. Habría que entender cuál es el objetivo de la auditoría. Si comprendemos el objetivo de la auditoría, podríamos comprender por qué el auditor hizo ese trabajo, o hizo de esa forma, o recaudó esa evidencia y no comprendió la información. Pero en este caso, no podría cuestionar el trabajo del auditor. Podría cuestionar la solicitud o el objetivo del corporativo del por qué hacer esa auditoría y por qué a esos auditores. Pero ya estando presentes y conociendo lo que es el trabajo del auditor y viéndolo, pues entonces ya te podría dar una opinión. Pero así es, lo que me das a entender es que el corporativo tenía un objetivo que le transmitió a la firma de contadores y eso fue lo que buscaron, aunque ustedes no estaban de acuerdo con eso. A ver, Eric, ¿querías comentar algo? Profe, ¿en qué momento se determina que se necesita un contador, bueno, un auditor externo? A ver. Otra vez, Eric, porque se escucha un poco cortado. No sé si tienes prendida la tele o algo. ¿Me escuchas, Ok, Eric? mi pregunta es que ¿en qué momento se puede determinar que necesitarías a otro auditor? ¿Determinas? ¿Que necesitas a otro auditor? Sí, o sea, ¿cómo determinas eso? Por ejemplo, si yo tengo mi empresa, pero digo, ¿sabes qué? Pues este auditor, no sé, está como adaptando a lo que yo realizo. ¿En qué momento yo puedo decidir o un tercero decide que necesito a otro auditor? Bueno, ¿O no se puede? No. Nosotros estamos en el punto de vista del auditor. Tú estás en el punto de vista de empresa. ¿Ok? La empresa, pues, va a poder cancelar al auditor cuando quiera. O sea, por empresa dice, ¿sabes qué, auditor? Yo te contraté, pero no me gusta lo que estás haciendo. Pues bueno, pues ya le quitas esa tarea de la auditoría, simplemente por ese hecho. Como auditor, tú puedes negarte a hacer el trabajo cuando sabes que la información que vas a dar no es razonable. Es decir, no da una seguridad razonable, no va a dar una opinión que sea cercano a la verdad. Entonces ahí es cuando uno renunciaría como auditor. Pero como contratante de un auditor, pues cuando ya no te gusta el trabajo, pues ya lo limitas y le dices, ¿sabes qué? Ya no me gusta. Aquí el contador es el que el auditor tendría que ver, me estás limitando, mejor yo renuncio a hacer el trabajo. Es decir, no te doy mi opinión, me abstengo de darte mi opinión. ¿Okay? Pero como empresa, vamos a suponer el caso de que mencionaba Cintia, como empresa, como corporativo, contratas al auditor para que vaya y revise una subsidiaria, pues en este caso la subsidiaria no tiene ese papel. El que va a correr el riesgo es el corporativo. No importa que el auditor sea un mal auditor, pero si el corporativo lo acepta, pues va a correr el riesgo. Entonces, también ahí es importante, también como contador auditado, conocer cuáles son las responsabilidades del contador auditor para que en dado momento ir detectando, oye, no me está gustando cómo está haciendo este trabajo. Aunque va a dar su opinión, pues nosotros también podemos trabajar para poder dar nuestra opinión y confrontarlo en dado momento. En este caso, a lo mejor podría haber una discrepancia de opinión o una diferencia de opinión. Si estamos suficientemente preparados, también podemos dar nuestra opinión, aunque no tenga validez como para dar un dictamen, pero sí confrontar al auditor y decir, ¿sabes qué? Pues sí, pues esa es la opinión del auditor, pero mira, administración, yo te muestro esto y te muestro que este auditor no hizo esto, no hizo esto, no hizo esto y no hizo esto. Claro, no vamos a, la opinión no sería un dictamen válido,
pero también se podría confrontar esta información. ¿Ok? Profe, Mande. entonces el contador auditado no está a disposición del contador auditor. No, está a solicitud de información, es decir, el contador auditado es el que le tiene que proveer la información, pero él no va a decidir si lo sigue auditando o no. Quien lo decide es quien lo contrata, que viene siendo la administración o el gobierno corporativo. A ver, Cintia. Contador, y en estas observaciones que haría el personal auditado, ¿se tomarían en cuenta, se pondrían dentro de algún apartado o algo así? Pues es parte de la evidencia también que el contador tendría que aceptar, recopilar. Es decir, ¿sabes qué, contador? Yo no estoy de acuerdo con esto, con esto, con esto, pero al final de cuentas el que controla la auditoría es el auditor. Es decir, aquí ya sería la conexión directa con la administración o con el corporativo, pero también el auditor tendría que entender, oye, yo no estoy conforme con esto, pero en realidad para ir a auditar, al auditor no le interesa que quien está siendo auditado esté conforme. Es decir, aunque las observaciones se les puede hacer mención. Cuando uno recupera evidencia con el auditado, pues debe de hacer anotaciones, debe de llevar un control de las entrevistas. Claro, si no le conviene al auditor, pues entonces ya estamos del otro lado, de que no está siendo íntegro y no está siendo honesto ni objetivo. Entonces aquí es donde un punto de vista del auditado decir, ¿sabes qué? Siento que este auditor no está siendo objetivo. Pero obviamente esa información no se va a incluir en el dictamen, porque ¿quién da la opinión? El auditor. Falta que el corporativo diga, pues sí, esto está así. ¿Para qué solicita el corporativo una auditoría? Pues para tomar decisiones. ¿Qué decisiones?